Herederos de Bendición, con el pastor Carlos Peña. Hoy queremos predicar sobre el cumplimiento de nuestro llamado a la predicación. El cumplimiento de nuestro llamado a la predicación. En la vida todos tenemos propósitos. Hay propósitos colectivos y hay propósitos individuales o personales. Hay propósitos corporativos y hay propósitos personales que pertenecen a los miembros independientes de ese cuerpo, de esa corporación. La iglesia tiene un compromiso corporativo y un compromiso individual de sus miembros. Entre ellos, el más grande es el de propagar el evangelio de Jesucristo. Nos llama la atención que cuando Cristo va a ascender al cielo, cuando Cristo está viviendo sus últimos minutos, sus últimas horas aquí en la tierra, no le dice a la iglesia: iglesia, ahorren dinero para que construyan muchos templos. No le dice a la iglesia antes de irse: iglesia, ahorren recursos para que compren vehículos para que se transporten, para que compren grandes tierras para construir orfanatos, cosas buenas, nada malo. No, Él dedicó un tiempo especial antes de ascender al cielo para decirle lo que le dijo a la iglesia en Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense cuál es el último mandamiento que Cristo le deja a su iglesia. Le dice, le ordena de manera imperativa: tienen que predicar el evangelio, tienen que compartir la palabra, tienen que llevarle mis enseñanzas a todas las personas que tienen que conocer de nosotros. Jesús tenía gran interés en que lo que Él había enseñado sea compartido con las demás naciones del mundo. Ya Él les había hablado a los discípulos en Juan 17 sobre la necesidad de que usted y yo seamos uno. Usted sabía que usted y yo somos uno. Y le dijo al Padre: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Ya Cristo les había hablado a los discípulos de amarse los unos a otros, porque en eso la gente va a conocer que somos hijos de Dios y que seguimos a Cristo. Ya Él les había enseñado a los discípulos en Mateo capítulo 5 en adelante quiénes son los felices en el reino. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán paz. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Les enseñó a los discípulos la necesidad de que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Pero no le había dado de manera imperativa el mandamiento por medio del cual este evangelio nos llegaría a nosotros. Nos llegó el evangelio aquí a República Dominicana porque Cristo le ordenó a su iglesia: no se me queden con el evangelio para ustedes solos. Tienen que compartir el evangelio a todo el que tenga oídos para oír. Y en una ocasión, mientras estaba reformando la constitución de la India, se incluyó la libertad de cultos en esa constitución. Se incluyó la libertad religiosa en esa constitución. Y se incluyó el texto de la manera siguiente: todo el mundo podrá profesar, practicar y propagar su fe, sus creencias. ¿Entendieron los tres pasos? Todo el mundo podrá practicar, profesar y propagar su fe y sus creencias. Uno de los legisladores indios de ese momento en el parlamento de la India se puso de pie y dijo que no, que había que excluir de la constitución de la India la parte correspondiente a propagar el evangelio. Y un legislador se puso de pie, un legislador hindú, que usted sabe, son dos cosas diferentes. El indio es
el adjetivo gentilicio de quienes viven en la India. E hindú es el que profesa la fe del hinduismo. ¿Se entendió eso, verdad? Porque hay indios que son cristianos, hay indios musulmanes, hay indios hindúes. Pero ese legislador era un legislador hindú y se puso de pie en el parlamento y dijo en el parlamento: no, debemos tener cuidado, porque para los cristianos practicar su fe es propagar su fe. ¿Alguien entiende lo que predico? No es posible, y lo dijo eso un hindú, no un cristiano, un hindú que había leído la historia, que conocía cómo se comportan los seguidores de Cristo, dijo en el parlamento de la India: no, para los cristianos practicar su fe incluye propagar su fe. Por eso, Andrés, es que predicamos. Porque no es posible ser cristiano sin predicar el evangelio. No es posible ser seguidor de Cristo sin propagar nuestra fe. No es posible seguir a Jesús sin hablarle a los demás de que Jesús salva, de que Jesús limpia, perdona y de que viene pronto. Alguien le espera en este lugar. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sí, no es posible. Y me llama la atención que un hindú entiende eso. Alguien que no es cristiano comprende eso. Sin embargo, hay creyentes que todavía no han entendido que parte integral de su vida cristiana es predicar el evangelio. Es hablarle a los demás de las verdades del reino. Y cuántas bendiciones hay cuando predicamos el evangelio. Mira, cuando predicamos el evangelio, ¿saben por qué lo hacemos? Lo hacemos porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? Diga: yo tengo el Espíritu Santo. Sí, dígalo con fe. Cuando usted predica, usted está confesando en el mundo espiritual que usted tiene el Espíritu Santo. Miren por qué. Váyase conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 61, verso 1. Y vamos a ver una de las características que tienen las personas que predican el evangelio. Unas de las características de una persona en cuyo cuerpo, en cuyo ser habita el Espíritu Santo. Isaías lo revela en el capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Cuando usted es ungido por Dios con el Espíritu Santo, usted predica las buenas nuevas. Usted sigue más. Y sigue diciendo: a predicar esas buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, te conviertes en una llave que abre cárcel a los que están cautivos en prisiones de oscuridad. Cuando tienes el Espíritu Santo, no puedes contener lo que tienes dentro y tienes que hablarlo, como dijo el profeta. ¿Cómo me callo? ¿Cómo hago silencio? Si lo que tengo dentro de mí es más fuerte que yo, es tan fuerte que no lo puedo resistir en mi interior y tengo que desatarlo, tengo que sacarlo, tengo que compartirlo con los que lo necesitan. Esa es una característica de los que viven la vida en el Espíritu Santo de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Yeah. Así que si tienes el Espíritu Santo, como sé que lo tienes porque eres iglesia, diga: yo soy iglesia. Y el Espíritu Santo está en la iglesia. Este es un privilegio exclusivo de la iglesia. No es para que usted se jacten y se crea la última Coca-Cola del desierto, no. Pero sí debo decírselo: el Espíritu Santo es un privilegio exclusivo de la iglesia. Los del mundo no pueden tener el Espíritu Santo. Los que no han sido lavados por la sangre del Cordero no pueden tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo habita en los redimidos por la sangre de Cristo. Una característica de la gente que predica la palabra del Señor es que tienen a Cristo como el protagonista del mensaje. Decía la pastora, sacamos un tiempo para leer algunos comentarios que nos habían hecho de la evangelización de ayer. Y hubo alguien que escribió:
Pastor Carlos, ese letrero que dice Jesús te ama no es predicar el evangelio, porque ese letrero no confronta a nadie. Yo tuve deseo de decirle, mire, váyase entonces a escuchar a los rabacucos predicando, porque en ITCAM predicamos amor, predicamos compasión, predicamos misericordia, predicamos perdón, predicamos redención de los pecados, predicamos que Cristo viene, que salva, que no importa cuán grandes sean tus pecados, Cristo te limpia, como dijo Juan, de todo pecado con su sangre. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Sí. Ahorita me sacan los memes esos muchachos, pero bueno. Entonces, ese concepto de que el evangelio tiene que empujar a la gente a sentirse mal, va muy en contra de lo que Cristo enseñó. Porque es buenas nuevas. ¿A quién no le gustan las buenas noticias? A todos nos gusta, Andrés, las buenas noticias. Todos disfrutamos las buenas noticias. Eso es el evangelio. El evangelio es buena noticia. Ese tipo quería leer un letrero que dijera, si no te arrepientes, el diablo te va a llevar. Yo digo, no, vaya a leerlo para otro sitio, porque aquí no lo vamos a poner ese letrero. Jesús te ama. Y aparece Giselle con otro letrero, Cristo te da esperanza. ¿Dónde está Giselle? Estaba por ahí ayer en una esquina. Amén. Y aparece Dalisa con otro letrero por ahí, eres importante para Dios. Óigame, tiene que ser un corazón de piedra para no moverse cuando lea un mensaje como ese. Cristo ama al pecador, aunque el pecado no está en su agenda. Amén. Una característica de quienes predicamos la palabra es que Cristo es el centro del mensaje. Usted se va a dar cuenta cuando un mensaje es de Dios o no es de Dios, si Cristo es o no el centro de ese mensaje. Predicador que te menciona más a Satanás que a Dios, apague la radio, cambie de canal y hasta muévase de iglesia si es necesario. Cristo es el centro de la predicación. Cristo es el núcleo del evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se trata de Cristo. De hecho, cuando un profeta en el Antiguo Testamento profetizaba, una de las condiciones que se le ponía para ver si ese profeta venía de parte de Dios o no, es si dentro de sus profecías había hablado del Mesías prometido. Si no había hablado del Mesías prometido, ese profeta no calificaba para ser reconocido como profeta en Israel. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis hay una línea que unifica los 66 libros de nuestro texto sagrado. ¿Sabe cuál es esa línea? Jesucristo y su plan de redención. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Así que no me vengan con otro evangelio. No. Cristo es el centro de la predicación. Lo dice Juan. Vete conmigo por favor al evangelio de Juan. Capítulo 3, desde el verso 29 en adelante. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Eso es algo profundo, ¿no? La iglesia es de Jesucristo. El que tiene la esposa es el esposo. La iglesia es la esposa. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice Juan. Es necesario, el Bautista, es necesario que Él crezca, que Cristo crezca y que yo mengüe. O sea, el predicador cuando va a predicar la palabra en la calle, en la iglesia, donde quiera que le toque, debe saber, Señor, usted tan solo es el amigo de la esposa. El del esposo es el que tiene a la esposa. Usted es el amigo. ¿Cuál es la alegría del amigo? Que el esposo y la esposa sean felices. Que la esposa agrade al esposo y que el esposo agrade a la esposa. Gócese con eso. Eso dijo Juan el Bautista. Es necesario que a mí me vean menos para que vean más a Cristo en lo que yo hago, en lo que yo vivo y en lo que yo soy. Dele ese aplauso grande al Señor. Sí. Por eso cuando predicamos lo hacemos con gozo. Y alguien me dijo, pero te estás quemando mucho, o llegué muy quemado donde íbamos después del evangelismo. Oye, dices, no hay problema. A veces me meto en la playa y salgo quemadito, y ahí lo hago para gozarme y disfrutar de la naturaleza de Dios. ¿Y qué es que coja un poquito de sol para predicar el evangelio de Jesucristo? Y el dueño de mi vida. Amén. Dale ese aplauso grande al Señor.
La gente que predica la palabra tiene una característica que es sorprendente, y es que no debe cansarse de hacerlo. No nos debemos cansar de predicar la palabra. No debemos agotarnos de predicar la palabra. Quienes tenemos toda la vida en este camino, hemos visto tanta gente que se ha gastado predicando el evangelio. Hubo alguien que me enseñó lo siguiente: sí, me he gastado, Carlos, pero ¿sabe cómo me he gastado? Ya estaba viejito, 80, 90 años, predicando, 55 años de ministerio, y todavía predicaba. Y le digo, pero ya está doblado, ya no te para. Pero no, nos jugábamos de esa manera. Y me dice, sí, Carlos, me he gastado, pero ¿sabe cómo me he gastado? Prendido como una vela. Gloria al nombre del Señor. Me he ido consumiendo, pero prendido siempre como una vela. Así te digo, iglesia, sí, te vas a consumir, vas a envejecer, pero envejece iluminando como esa vela, alumbrando como esa vela, resplandeciendo como esa vela, que cuando los años lleguen te encuentren encendido como esa vela en el Espíritu Santo de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. No te canses de predicar la palabra. No te canses de agradar a tu Señor con la predicación del evangelio. El libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42. Oye lo que dice que hacían los apóstoles. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así fue que la iglesia creció. Así fue que la iglesia se desarrolló. Los apóstoles y los primeros discípulos no se cansaron nunca de predicar el evangelio. Pero Padre, que le predico, y nunca se convierten. Pues te declaro lo siguiente: Cristo no te mandó a convertir a nadie. Cristo no te mandó a que nadie lo aceptara porque tú le prediques. La ordenanza que se te dio en Marcos capítulo 15 es que vayas y prediques el evangelio. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro compromiso, ir y predicar el evangelio. ¿Se convirtieron? Gloria a Dios. Eso es una labor del Espíritu Santo. Dice la palabra, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Ha habido casos, aquí tenemos miembros en la iglesia, hijos, que han pasado por el frente y el Espíritu Santo los ha traído. Nunca habían escuchado a los pastores predicar en esta iglesia. Nunca nadie de la iglesia le había predicado. Y son líderes hoy aquí en la iglesia. Pasaron por el frente y el Espíritu Santo la agarró. En el caso de Sofía, la agarró. ¿Recuerdan a Sofía, verdad? La agarró y la trajo a la iglesia. El Espíritu Santo la trajo. Porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Pero hay que predicar la palabra. Y si vienen aquí o vienen allá, no importa, porque uno es el que siembra y otro es el que cosecha, por el que da el crecimiento es Jesús de Nazaret. Alguien tiene que aplaudirle al Señor en esta hora. No te canses de predicar, iglesia. No te canses de sembrar. El evangelio es una semilla. Y es una semilla muy buena, muy buena. Es la mejor de todas las semillas. Es la mejor de todas las semillas. Fue sembrada en el corazón de ustedes. Y la vida de ustedes no fue la misma después que se sembró esa semilla del evangelio en sus corazones. No nos cansemos de sembrarla. ¿Saben por qué? Porque a su tiempo va a dar su fruto. Va a dar su fruto. No te impacientes. Otra característica de la gente que predica el evangelio es que debe exhibir un testimonio ejemplar. Debe exhibir un testimonio ejemplar. Imagínense que ayer, mientras estábamos predicando, los miles y miles de vehículos que nos pasaban por el lado, alguien le pasara por el lado a uno de los que estábamos con los carteles y dijera, ajá, y estás predicando, pero tú estabas anoche muerto de un humo en tal sitio. ¿Ustedes se imaginan eso? Muy fuerte, Johanna, ¿verdad? Johanna, que estaba en una esquina con un cartel ahí. Pero Johanna, pero tú fuiste la que me engañaste ayer acá al negocio. Entonces el mensaje que es bueno, que es santo, que es puro, en ese momento comienza a ser reducido el impacto que iba a tener ese mensaje. ¿Por qué? Por el testimonio de quien lo está dando. Ojo con eso.
Sin embargo, cuando predicamos, ¿sabe qué ocurre en el mundo espiritual? Nos estamos obligando a llevar una vida espiritual ejemplar y que sea modelo para los demás. Porque cuando le decimos al que se droga, mira, no debes drogarte porque estás matando el templo del Espíritu Santo, nos estamos diciendo a nosotros mismos, no debemos dañar el templo del Espíritu Santo. Cuando predicamos a una pareja y le decimos, mira, no deben ser infieles los unos a los otros, nos estamos predicando a nosotros mismos que debemos ser fieles. Cuando usted predica, usted está poniendo en práctica una disciplina espiritual que también le va a ayudar a usted a aplicarse lo que usted está predicando con sus labios hacia afuera, porque se está recordando, tengo que hacer lo que estoy predicando para que el mensaje que estoy predicando surta efecto en quienes escuchan la palabra de Dios a través de mis labios. Entonces es una disciplina espiritual tan importante y necesaria como orar, como leer la palabra, como ayunar y como otros actos devocionales. Predicar el evangelio te ayuda a crecer como cristiano. Porque cuando mencionas una necesidad que la gente puede satisfacer a través del acercarse al Señor, cuando tú estás predicando, te la estás recordando a ti. Cuando le dices a los demás, Cristo te ama, te estás recordando, wow, también me ama a mí. Cuando le dices a los demás, Cristo te sana, le estás diciendo a tu cuerpo que probablemente está enfermo. Sí, es probable. Porque no es pecado estar enfermo. Eliseo murió de una enfermedad. ¿Usted sabía eso? El profeta Eliseo murió de una enfermedad. ¿Y quién puede dudar que Eliseo va a estar con nosotros en el cielo luego del día de la resurrección? No es pecado estar enfermo, pero cuando tú le predicas a alguien, Cristo te sana y por sus llagas tú fuiste sanado, le estás diciendo a tu cuerpo que probablemente esté en algún malestar en ese momento, también a mí, mi Cristo me sana, porque es el mismo Cristo y su promesa son para todos sus hijos. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Predica, iglesia, predica la palabra del Señor. Miren lo que dice el libro de los Romanos, el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos capítulo 2, verso 21, dice, tú pues que enseñas a otro. Pablo enseñándole a la iglesia, ¿no te enseñas a ti mismo? Romanos 2, 21. Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices, dice el verso 22, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Dice el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está confrontando a la iglesia en Roma. Le está diciendo, óyeme, tú estás predicando una cosa, pero tienes que predicarte a ti mismo. Tienes que predicarte a ti mismo. Mira, no mientas, porque el que miente no ha conocido a Dios. Pero tú como predicador estás hablando mentira. Cuando predicas y predicas sobre eso, iglesia, te estás también predicando a ti mismo. O sea, que la predicación es una disciplina espiritual. Es una norma espiritual que debemos poner nosotros en práctica también en nuestro provecho. Predica el evangelio. Oigan o dejen de escuchar. Predique el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? ¿En qué consiste ese mensaje que debemos predicar? Primero, que el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas. Eso es lo primero que debemos predicar. Cuando vayamos a estructurar un mensaje, cuando vayamos a hablarle a una persona sobre Jesucristo, hay que hacerle saber, Cristo se ha acercado a tu vida con un propósito, y es un propósito de bendecirte. Vamos a continuar en el segundo servicio con este mensaje. Póngase de pie en esta hora y demos gracias a Dios porque mantiene en nuestra iglesia ese espíritu de evangelismo.
La iglesia de Cristo es proselitista. Diga, yo soy proselitista. Proselitista es que hacemos proselitismo con lo que creemos. Que no nos podemos quedar callados. Hay iglesias que no avanzan. Hay confesiones religiosas que están desapareciendo, entre otras cosas, porque no son de Dios sobre todo. Y segundo, porque su gente no comparte su fe. Porque no propala, porque no promueve sus principios y sus postulados. No. El evangelio no va a perecer, porque tus hijos predicarán el evangelio. Porque los hijos de tus hijos predicarán el evangelio. Porque si no nos permiten predicar con un micrófono en público, iremos casa por casa a predicar el evangelio. Porque cuando nos quieran esconder en las cuevas vamos a predicar. Porque cuando nos metan en el agua vamos a predicar. Cuando nos metan en el fuego vamos a predicar. Nosotros diremos la palabra. Levántate. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.